de las opciones del menú, vamos a empezar por ver la parte de sujetos, ¿vale? Aquí vamos a dar de alta y a mantener los datos de todos los sujetos, personas físicas y jurídicas que intervienen en todo el ERP. La parte de proveedores, la parte de clientes y la parte de acreedores, que son los que nos suministran los insumos y los servicios, ¿vale? Esta sería la ficha del proveedor. Aquí consideramos proveedor a todos los que nos suministra productos, bien sea género sin confeccionar, como el caso de los agricultores, o otros almacenes, o que nos suministran también el producto ya confeccionado, con algún envase ya previamente clasificado, ¿vale? Vamos a ver los datos, los campos más importantes de la ficha, ¿vale? Bueno, el código que le asignamos, el nombre, los datos postales. Aquí hay un campo que es el tipo de agricultor. Ahora entraremos en ver los diferentes tipos de agricultores que podemos tener. Aquí básicamente lo que intentamos es clasificar a los agricultores en base a el régimen de IVA que tienen o las cuentas contables que queremos que afecten o el tipo de IVA. Es decir, todo ese tipo de causística lo damos de alta como tipo de agricultor y lo clasificamos los agricultores dentro de esos tipos, ¿vale? El campo este no facturar, lo que indica que el cliente, que saca el agricultor, no le va a emitir de momento factura, es decir, hasta que no se lo quitemos. Facturar por finca es porque le va, en el caso que el agricultor tenga varias fincas, le sacaría una factura por cada finca distinta, ¿vale? Aquí hay un campo bastante importante que es el campo tipo FCS, ¿vale? Aquí clasificamos al agricultor en tres tipos. El tipo F es tipo firme, es decir, aquellos agricultores o almacenes a los que les compramos todo el producto sin tener en cuenta la clasificación que luego nos va a producir a un mismo precio. Es decir, si compramos 1000 kilos de berenjena, pues le pagaríamos 1000 kilos de berenjena, ¿vale? Indistintamente que luego la calidad sea mejor o peor, ¿vale? O sea, sería un único precio para toda la partida. El tipo C son aquellos agricultores que son cooperativistas. Es decir, cuando nuestra empresa es una cooperativa, tenemos una serie de agricultores que lo marcamos como C, que son a los que les vamos a valorar su producto en base a cómo nosotros vendemos a los clientes, ¿no? En base a cómo nosotros, obtenemos la rentabilidad. Entonces, los tenemos que separar del resto de agricultores, porque estos agricultores, hasta que nosotros no tengamos valoradas las ventas con todos sus gastos, no le podemos ofrecer un precio de compra, ¿no? Entonces serían, los que son cooperativistas, tipo C. Y tipo S son el resto de agricultores o proveedores a los que les vamos a valorar el producto en base a una clasificación. Una clasificación que lógicamente tenemos que hacer mediante el muestreo. Entonces, dependiendo cómo sea esa clasificación, nosotros vamos a ponerle un precio y a ese precio el que le vamos a pagar. Obviamente el producto mejor irá a mejor precio y el de estrío, pues a veces se pagará o la mayoría de las veces no se paga. Pues este campo es bastante importante porque en función de este tipo de campo, podremos valorar de una forma o de otra, ¿vale? Tenemos las opciones de bloqueo, por si queremos bloquear la compra por cualquier motivo, bloquear el pago, mostrar un mensaje. Y en estos campos de aquí, de los códigos, aquí utilizamos el código principal para poder agrupar distintos agricultores bajo un mismo código para determinados informes, como pueden ser los envases o pueden ser los saldos. Esto se utiliza mucho, sobre todo en familias, ¿no? Es decir, a lo mejor donde el padre tiene un código, la madre tiene otro, el hijo tiene otro, ¿vale? Entonces, aunque realmente es la misma unidad familiar, pero a efectos fiscales son tres códigos distintos, pero en determinados momentos sí nos interesa saber pues cuál es el saldo global de la unidad familiar, ¿no? O porque a lo mejor en los envases los trae uno y se los lleva a otro, o el anticipo lo pide uno y el producto lo trae otro. Es decir, que bueno, es un poco de agrupación. Entonces hay determinados informes que los podremos sacar o por código de agricultor o por código principal. El número de factura, el código es el código a quien le vamos a facturar. Es decir, tenemos la posibilidad de que los albaranes vayan a unos códigos determinados, pero luego la factura vaya a un solo código, ¿no? Bueno, por defecto siempre va a ser el mismo del albarán, pero bueno, existe esa posibilidad. El código de envase es lo mismo, es decir, una cosa, el albarán puede llegar a un código determinado, pero los envases queremos que lo agrupe todo al mismo código, ¿no? Entonces, pues utilizaremos un código de envase. La empresa por defecto que va a usar este agricultor, esto normalmente se utiliza bastante cuando tenemos dos
dos empresas, ¿no?, bajo una misma almacén, en el caso, por ejemplo, de la OPCH, ¿no?, que digamos que un grupo de agricultores son de OPCH y otros no son de OPCH. Entonces, digamos, pues aquí aplicaríamos a qué empresa pertenece el agricultor, si es del OPCH o no. Y el centro de recogida por defecto que tiene ese agricultor, aunque luego cuando hagamos la entrada sí le tenemos que decir por qué centro de recogida entra el producto, ¿vale? El comercial que tiene asignado para luego, pues, determinado informe, si utilizamos la parte de compra y de pedido de agricultor para sacar su informe, una persona de contacto, el email genérico de empresa. Ya veremos también que hay un fichero de contacto donde podemos dar de alta distintos mails y distintos contactos en función de, bueno, del tipo que es, y de administración, de logística y demás. Pero bueno, aquí pondríamos el genérico de la empresa, si tiene un banco por el que trabaja o no. Estos datos son opcionales, ¿vale? La forma de pago, la divisa. Vale. La siguiente pestaña, datos de calidad. Aquí el tipo de cultivo que tiene este agricultor por defecto, porque luego veremos que luego cuando definimos los cultivos de cada agricultor, cada uno tendrá su tipo de cultivo, si es convencional, ecológico, conversión o demás. Pero bueno, aquí, digamos, si establecemos el tipo de cultivo por defecto y el programa de calidad que trabaja ese agricultor por defecto. Pero bueno, digamos, estos son campos opcionales porque luego veremos que en cada cultivo ya le pondremos el suyo correspondiente. Si marcamos esta opción de obligatorio cultivo de entrada, la aplicación no nos va a dejar meter una entrada a este agricultor a menos que le especifiquemos cuál es el cultivo origen de la entrada, es decir, la finca, la nave y el cultivo del que proviene el género, ¿no? Entonces, este campo, si lo ponemos obligatorio, pues entonces nos va a pedir siempre el cultivo. Y si el agricultor no tiene definido la planificación de cultivo, no nos dejaría meter la entrada, ¿vale? Aquí pide el perfil de muestra, ¿vale? Luego veremos también en esta misma barra de sujetos que podemos definir una serie de perfiles de muestra para los agricultores. Esto lo que se trata es de definir, luego lo veremos con más detalle, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es que tú puedes definir o bien por periodo o bien por kilo, digamos, en un máximo de X kilos o un máximo de X días, cuándo tengo que recoger una muestra. ¿Para qué? Para que la aplicación me avise que si este agricultor está dentro del perfil 1, que son cada 50.000 kilos o 7 días, pues si no le cojo una muestra y han pasado más de 50.000 kilos de entrada o X días, pues me va a salir un aviso, ¿no? Entonces, de esta forma puedo tener controlado un poco las muestras que tengo que recoger, ¿vale? Luego veremos un poco más el fichero y veremos para qué se utiliza. Bueno, este es el operador, el número de GGN si lo queremos añadir, la fecha de alta. Todos estos campos son informativos que son opcionales de introducir o no, ¿vale? En otros datos, estos son consultivos, los agricultores asociados por código principal, es decir, aquí no aparecería, digamos, toda la familia, si este agricultor estuviese asociado a un código familiar, ¿no?, para ver qué códigos están asociados entre sí. Y aquí aparecería la medianería donde este agricultor interviene. Bueno, si explico un poco el tema de la medianería, básicamente la medianería se trata de, bueno, que un mismo agricultor puede repartir el producto en un porcentaje con otro agricultor. Es decir, puede ser, por ejemplo, que determinada finca la tenga a un 50% con su hermano, o a un 25 o 50% con su hermana y su padre. Entonces la aplicación, cuando recibe la entrada, aunque la partida es única y está asociada al agricultor, digamos, principal, pero a nivel de facturación sí reparte proporcionalmente en base a esa medianería los kilos y el importe de cada albarán a la hora de sacar la factura, ¿vale? Aunque digamos que la partida sea una única partida, porque a efectos de trazabilidad la partida es única, ¿vale? Esta será la pestaña de gastos. Aquí lo que introducimos son los gastos que repercuten en la entrada de ese agricultor, ¿vale? Los gastos se pueden... Bueno, hay una serie de códigos de gastos que ya veremos en la tabla, ¿no?, donde se definen los gastos, ¿no? Bueno, el gasto puede ir tiene un valor, en este caso sería 5 céntimos, puede ir por bulto, por kilo, por pieza, es decir, pues hay varios tipos de cálculo, ¿no? Entonces, la parte esta de pedir en entrada, lo que nos indica es que este gasto le va a salir por defecto cuando el agricultor lleve producto y el basculista, el que pesa, va a tener la potestad de aceptar el gasto o no aceptarlo. Es decir, imaginamos un porte, el agricultor le pongo por defecto un porte, pero
le digo que lo pida en entrada. Entonces, cuando el agricultor lleve el producto, le saldrá ese gasto por defecto, pero el basculista tendrá la opción de modificar el precio del porte o quitar el gasto si no lo ve conveniente, ¿no? En cambio, si no lo pongo en la entrada, si no lo pongo pedir en la entrada, pues sería un gasto que iría reflejado en el análisis, pero el basculista no lo ve, es decir, que recibe el producto no sabe que el agricultor tiene ese gasto. Por ejemplo, esto sería por el caso de que yo quisiese, tuviese un comisionista de compra y quisiese pagar 1 céntimo por kilo a ese comisionista. Entonces, automáticamente el programa iría recogiendo ese gasto a ese comisionista, pero nadie lo tiene que meter en la entrada. Es decir, es un gasto que se recoge solo, ¿vale? Tenemos 2 tipos de gastos. Los gastos que llamamos comerciales, que son aquellos gastos que intervienen en el análisis, digamos, suman el coste, pero no se descuentan al agricultor. Mientras que luego están los gastos que son facturables, que sí se descuentan al agricultor. Es decir, por ejemplo, el porte, hay portes que yo puedo asumir el porte, la empresa puede asumir el porte, con lo cual sería un gasto comercial, es decir, sería un mayor coste de compra, pero el agricultor no lo descontaría. Y un gasto facturable, y si es facturable, a la hora de pagarle al agricultor le descontaría todo el porte, ¿vale? Entonces no incrementaría el coste de compra, puesto que se le va a descontar la factura, ¿vale? Le puedo poner un acreedor por defecto. El porte pues sería, pues este gasto iría al acreedor 15, ¿vale? Y también le puedo asociar este gasto solamente cuando el producto entre de este agricultor por un determinado centro de recogida, es decir, solamente quiero que este gasto me lo aplique cuando entre por el centro de recogida de Anija, ¿vale? O si es un producto determinado, y solamente cuando es sandía. Es decir, si lo dejo en blanco, lógicamente pues me lo afectará todo. Y si especifico uno concreto, pues me lo quitará solamente cuando se cumplan estas condiciones, ¿vale? El fichero de gastos, pues pues puedo poner tantos gastos como yo quiera, ¿vale? Es un fichero de línea donde puedo añadir pues todos los gastos que quiera por cada agricultor con todos los condicionamientos, ¿vale? Aquí también tenemos la opción, si quiero aplicar o no el descuento de las mermas en báscula, ¿vale? Y además, si quiero un porcentaje de descuento adicional. Es decir, si la parte del descuento que yo he aplicado, que eso lo veremos en la parte de producto, si yo he aplicado un 3% de descuento de merma en báscula, pero para este agricultor que quiero poner un 1% más. Bueno, pues se lo pondría en su ficha y la aplicación, cuando sea de este agricultor, en lugar del 3%, me haría un 4%. ¿Vale? La parte de domicilio de carga, bueno, esta parte sobre todo se utiliza en almacenes que compran a otros almacenes, ¿vale? En la parte, sobre todo en el módulo comercial. Es decir, aquí cuando generamos un pedido a proveedor, pues tenemos la opción de decirle, pues si el proveedor tiene varios domicilios donde trabaja, es decir, varios almacenes, pues dónde vamos a recoger el producto, no solo vamos a enviar el transporte, ¿no? Es decir, cuando realmente es el agricultor o el almacén que nos envía el producto nos da igual, pero si tenemos que organizar la logística, pues sí es bueno saber dónde tiene que ir el camión a recoger ese producto, ¿no? Vale, esta sería un poco la ficha del agricultor. Aquí tenemos una serie de botones, como el tema de los envases, por ejemplo. Bueno, esta parte de envases, aquí lo que nos permite la aplicación es establecer un saldo máximo por cada tipo de envase por agricultor. Es decir, oye, no quiero que este agricultor me deba más de X cajas de este tipo, ¿no? O X cajas de plástico de este tipo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para cuando yo le voy a hacer un vale de envase, pues si tiene ese tope marcado, pues me avise y no me lo deja hacer, ¿vale? La parte de obtener datos, esto es una opción que se puso porque luego veremos también en el apartado del programa de técnico donde se definen los cultivos por agricultor, que hay unos parámetros de saldo de envases por metro cuadrado y palés por metro cuadrado. Es decir, la idea que se estableció era que este fichero de saldo máximo se rellenase en función de los metros que tenga dispuesto que tenga activos el agricultor, ¿no? Entonces, oye, si el agricultor tiene X metros, pues tanto envases por metro, entonces pues que se rellenase solo, ¿vale? Mediante esta opción la calcula y luego yo lo puedo modificar, ¿no? Normal, bueno, puedo poner, digamos, un máximo por cada agricultor y tipo de envase, ¿no? El apartado de saldo, bueno, aquí, digamos, me aparecerían todos los saldos que tiene ese agricultor
en base a su NIF, pues si tuviese más cuentas asociadas como clientes, un mismo proveedor puede ser proveedor cliente o incluso acreedor, ¿no? Que me parecían todos los saldos juntos. La parte de envase, los saldos que tiene, lo que me debe o que le debo por cada tipo de envase, ¿vale? Y aquí me aparecerían, pues a nivel contable, pues todos los saldos que tiene de todas las cuentas asociadas por crédito principal. Esto es lo que os comentaba antes, de que si tenemos asociados los agricultores por crédito principal, el padre, la hermana, el hijo, pues bueno, pues ahí aparecerían todos sus códigos con todos sus saldos, lo que tiene saldo de lo que me debe, lo que si tiene algún anticipo, si le vendió suministro, si tiene otros gastos, entonces aquí aparecerían agrupados. Aquí aparecerían todos los almacenes que tiene pendiente de facturar, es decir, productos que ha introducido en el almacén que aún no está facturado, y si tiene alguna factura pendiente que yo le debo, pendiente de pago, ¿vale? Aquí podría haber esos albaranes, cuáles son, el número de albarán, para ver qué albaranes es los que tiene pendientes, ¿vale? Y aquí aparecería el total, ¿no? Pues tiene pues tantos kilos con este importe, ¿vale? De cada producto, ¿vale? Y categoría. Bueno, un pequeño panel de observaciones por si quieren poner algún dato, ¿vale? Y lo que os comentaba del fichero de contactos, que es donde puedo dar de alta, ¿vale? Pues en base a distintos grupos, administración, comercial, logística y otros, pues la persona del contacto, el cargo, el teléfono, por el mail, bueno, si tengo varios contactos aparte de la persona, digamos, física. Normalmente cuando es persona física, pues solo hay un contacto que puede ir la misma ficha, pero en el caso de empresas, pues sí, hay veces que, bueno, porque la administración es distinto del que logística, o bueno, en fin, puedo tener varios contactos y ahí lo podría tener introducido, ¿vale? Bueno, y esta un poco sería a la ficha principal de proveedores, ¿vale? Bueno, vamos a guardar los datos. Bueno, por ir por orden, bueno, aquí ese sería el fichero de tipo de gastos que os he comentado antes, ¿vale? Aquí definiríamos los distintos tipos de gastos que puedo aplicar a proveedores. Como veis, pues bueno, pues tengo gasto por importe, por porcentaje, por kilo, es decir, que cuando yo doy el gasto, pues ya le digo en qué afecta. Esto bueno, me afectará a kilos, pero bueno, pues ya en porcentaje, en bultos, por palé, por pieza, ¿no? El origen, bueno, pues tengo un fichero de orígenes de gasto que también se define, qué tipo de gasto es, si es de porte, si es de comisionista, en fin, entonces pues le aplico el origen, si el gasto es comercial o es facturable, si está ya asociado a un acreedor o no. Estos son campos no son obligatorios, el caso del acreedor, porque luego asignaré el acreedor en el agricultor o incluso cuando reciba la entrada, si le puedo cambiar el acreedor, ¿no? Pero bueno, hay que ir un acreedor por defecto. Si lleva IVA de cara a cuando se lo liquida al agricultor y el valor por defecto que tiene, ¿vale? Pues estos son 5 céntimos, aunque luego, como veis, luego se puede cambiar en el momento de realizar la entrada, ¿vale? Si quiero que imprimirlo junto con el avance de entrada, y si quiero que me imprima aparte un vale. Para el caso del porte, por ejemplo, pues hay empresas que quieren que le saque el vale aparte en una boleta aparte donde imprime el gasto del porte para que se lo lleve el transportista, ¿vale? Pues, digamos, esto es configurable desde aquí, ¿no? Bueno, aquí veremos, el siguiente paso sería los tipos de proveedor, ¿vale? Bueno, aquí es donde definimos lo que he comentado antes, es decir, hay un fichero de tipos de proveedores donde, en función de los porcentajes de IVA, del régimen de IVA que tenga, del porcentaje de retención, es decir, todas las variables que, digamos, a nivel fiscal puede contemplar el agricultor, pues lo tengo que definir como un tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, pues se definen varios tipos. Entonces, bueno, por ejemplo, declaración de estimación directa, ¿vale? El nombre tiene la opción de emitir o recibir factura, es decir, emitir factura es porque yo tengo que hacerle una autofactura. El agricultor no me va a generar una factura, o sea, la tengo yo que, digamos, que emitir, ¿no? Para poder hacer el pago. Entonces, pues le tengo que emitir la factura. Si es agricultor o es mayorista, es decir, si es un agricultor, es lo mismo, es decir, si es agricultor el que emite, si es mayorista, al revés, es agricultor el que yo emito y si es mayorista el que me emite la factura, ¿vale? A la hora de imprimir la factura, bueno, pues tengo distintos tipos, si quiero dar los albaranes, si no, en fin, agrupados, en fin, estos son opciones, ¿vale? Aquí las cuentas que intervienen en la contabilización, dónde quiero que me contabilice la compra, dónde quiero que me contabilice el gasto de albarán, el gasto de transporte, las ventas de suministros si se las hago, es decir, la cuenta del proveedor, que por defecto es siempre la 40.000. Si llevo cartera, la cuenta de cartera sería la 401.000.
la cuenta puente para si contabilizo albaranes, es decir, hay una opción de contabilizar albaranes que está aquí, que lo que hace es que contabiliza los albaranes, la compra con la fecha de albarán y luego utiliza una cuenta puente para llevarse ese saldo a la factura cuando emito la factura. Entonces necesito una cuenta puente. La serie de las facturas que voy a usar para este tipo de agricultor, ¿vale? La cuenta de anticipo, el tipo de IVA, a qué régimen de IVA quiero llevar, en el caso del sí, porque a qué régimen de IVA quiero llevar la factura, si es de REA, si es de compensación, para que me aparezca el mensajito que es de REA, si tiene anticipo y quiero calcular el interés, el porcentaje de interés, y las cuentas de IVA, si es cuenta IVA y cuenta puente. Las cuentas puentes se utilizan cuando, en el caso de generar los impuestos, no generamos impuestos cuando emito la factura, sino que generamos los impuestos cuando emito el pago. Entonces, el programa lo que hace cuando emite la factura utiliza la cuenta puente y cuando emite el pago, si es puesto que los impuestos se generan en liquidaciones, pues entonces utilizaría la cuenta definitiva para contabilizar el IVA, ¿vale? Tanto en IVA como retenciones. Tengo la posibilidad de el IVA de retención que vaya en factura, que en las liquidaciones vaya el IVA de retención o que la retención vaya en factura y el IVA en la liquidación. Es decir, contemplo, digamos, todas las posibilidades, ¿no? Y estos gastos que aparecen aquí abajo son gastos que se descuentan en factura, ¿vale? Normalmente es, aparte de los gastos que hemos visto antes, que iban en la ficha del agricultor y que se van generando cuando se mete el producto, estos gastos se descuentan en factura, como puede ser una comisión que le descuente, una aportación, un canon, es decir, son gastos más bien que afectan, bueno, lógicamente afectan a la contabilidad, pero no afectan a la explotación de la aplicación, ¿no? Solamente van en factura. Pueden ir sujetos, pueden ir sobre la base imponible o no afectar a la base imponible, en el caso de que aquí le especifico si es suplido o no, ¿vale? Y puedo contabilizar por el total de a la cuenta genérica, o si marco aquí, contabilizaría la cuenta genérica más el código del agricultor, ¿vale? Que en el caso, por ejemplo, de las aportaciones, pues se suele hacer así, se suele una cuenta de 5 dígitos más el código del agricultor asociado, ¿vale? Bueno, pues este tipo de agricultor es el que yo tengo que asociar cuando doy alta a un agricultor a qué tipo pertenece, ¿vale? Normalmente, bueno, ya los tenemos más o menos definidos, bueno, los que son de la zona, pues más o menos las variables que se utilizan, pero bueno, se pueden definir lo que se quiera, ¿vale? Al gusto del consumidor, ¿vale? Vale, esta sería la parte tipo de proveedor. Esto que pongo aquí de gasto de factura es el fichero este que hemos visto que sale al final del tipo de proveedor, donde aparecen los gastos de factura. Así que la comisión, si se aplica en porcentaje o en kilo, y si es fianza o no. Es decir, si digamos si va sobre la base o no va sobre la base, ¿vale? Eso ahí solamente básicamente lo que utilizamos es el nombre del gasto. Bueno, aquí un pequeño fichero de empresas, calculador de la empresa, no vamos a entrar mucho aquí en detalle, simplemente por nombre, los datos, para introducir el pie en factura, en pie en albaranes, sobre todo campos de impresión, ¿vale? Registro mercantil, en fin, que esto en principio no hablaré mucho tiempo en eso. Vale, el tema de la medianería, aquí es donde se introducirían, digamos, las diferentes medianerías que puede tener un agricultor. Es decir, por cada agricultor yo puedo establecer varias medianerías. Es decir, por ejemplo, este agricultor puede tener una medianería con su hermano. Entonces aquí tendría, digamos, serían 3 agricultores lo que intervendrían. El primero, el 1 con el 30%, el 6 con el 50% y el 5 con el 20%. Entre los 3 sumarían 100, ¿vale? Y puedo tener otra medianería, sería la 2, ¿no? Con el 100%. Así que va al 100%, ¿vale? Es decir, que yo puedo, digamos, establecer distintas. Entonces, el producto entra como uno solo, una partida de 1000 kilos son 1000 kilos que se manipulan, pero a la hora de facturar esos 1000 kilos los dividiría en función del porcentaje de la medianería que le hemos asignado en la entrada, ¿vale? Bueno, aquí un pequeño fichero de camiones de matrícula, que bueno, es opcional también y se utiliza, hay algún determinado almacenes que bueno, tienen un registro de los camiones que intervienen en la entrada, pero no vamos a parar mucho aquí. Bueno, simplemente la matrícula, el nombre, si tiene un transportista asociado. Esto no es muy relevante, ¿vale? Vale, listadores. El modelo 346, bueno, ese es un modelo que se utiliza para las inversiones, ¿no? Sobre todo las que son empresas que son SAP para
generar un modelo final de año con las impresiones de cada agricultor. Tiene una serie de conceptos, bueno, y una impresión. No es decir, simplemente es el modelo, digamos, oficial, ¿no? que nos pide, ¿vale? Perfil de muestra. Aquí es lo que comentaba antes, ¿no? Al agricultor le puedo asociar a determinados agricultores un perfil de muestra. ¿Para qué? Para que si el agricultor está asociado al perfil 1, pues hay un procedimiento que me avisaría cuando meto la entrada si han pasado más de 10.000 kilos desde la última muestra o han pasado más de X días, ¿no? Para poder coger una muestra, ¿no? Entonces, bueno, eso genera un fichero de muestras y decimos, bueno, que le he cogido la muestra de este agricultor de este producto, ¿no? Y lleva un historial de las muestras que he recogido, ¿no? Básicamente va, bueno, pues, un tema de calidad, ¿vale? Y esta pantalla de aquí, que bueno, esta se puso posterior también, nos permite aplicar una merma por agricultor del producto, ¿vale? Es decir, ya veremos luego cuando veamos los procedimientos que en la entrada podemos establecer una merma en función del producto. Es decir, por ejemplo, no sé, el pimiento quito un 3%, es decir, en función del tipo de entrada puedo tener una merma, ¿vale? Pero aquí, digamos, para cada agricultor y producto podría establecer una merma distinta, ¿vale? Entonces, esta, digamos, merma va sobre la otra, es decir, que primero aplicaría esta si la tuviese y si no tuviese esta aplicaría la otra, ¿vale? Vale, entonces esta parte de aquí sería lo que afectaría a agricultores, ¿vale? El siguiente módulo son clientes, es decir, toda la parte de ventas, ¿vale? Bueno, la ficha de clientes, bueno, pues muy similar, ¿vale? Es decir, que los datos postales, el idioma, el vendedor, la divisa, y aquí tenemos también un fichero de tipo de cliente. Este fichero es más, digamos, más sencillo, el tipo de cliente, porque solamente ya lo veremos. Pues básicamente, bueno, el tipo de IVA y las cuentas que intervienen y punto, ¿no? No es tan complicado como el de agricultores. Pues si está bloqueado o sin bloquear, o si lo quiero bloquear por lo que sea, ¿vale? La forma de pago, la empresa. Esta parte de aquí de EDI la veremos ya más tranquilamente a todo lo que afecta, ¿no? Es decir, donde hay que meter los códigos EDI, los distintos tipos de EDI que tiene la aplicación, pero bueno, sepáis que existe, pero simplemente, en el cliente se pide el formato de EDI que se utiliza, que tenemos unos cuantos ya, y bueno, cada vez vamos añadiendo más, ¿no? Pero bueno, ya esto lo veremos en una segunda fase, ¿vale? Aquí en las condiciones de venta, pues tenemos parecido a los agricultores, pues una serie de gastos que se pueden aplicar por cada cliente, aunque luego ya en el albarán se pueden cambiar o incrementar o quitar, ¿vale? Pero esto y en la misma filosofía, es decir, el tipo de gasto que es y si es facturable, que significa que al cliente se le va a descontar en la factura, lo va a haber descontado, o sea, el cliente no lo va a descontar en la factura, que eso lo hagamos, no va a pagar de menos, o un gasto comercial, que digamos que es un gasto que a mí me influye en el análisis, en el sentido de que, bueno, de que es una menor venta, pero el cliente no lo afecta en la factura. Puede ser un rapper, puede ser un comisionista, es decir, cualquier gasto que al final, hay algunos clientes que incluso ponen un gasto de, por la reclamación, es decir, para guardarse, digamos, ahí una bolsa, ¿no? Porque sabe que hay determinados clientes que van a reclamar un X kilos, entonces dice, bueno, pues prefiero que en el análisis me vaya descontando eso, ¿no? Y así ya, pues, me voy curando en salud, ¿no? Para establecer los rankings. El cliente también hay dos tipos, firme o comisión. Es decir, los clientes que van en firme son los clientes a los que una vez que yo le pongo el precio, la misma salida, le puedo generar la factura, ¿vale? Y los que llamamos en comisión son aquellos clientes que, aunque le valore la salida, hay que pasar un procedimiento que se llama la cuenta de venta, donde yo de alguna forma ratifico qué es lo que le voy a facturar al cliente. O sea, sobre la salida, digamos, me viene una confirmación del cliente donde me dice, vale, pues sí, si me enviaste 5.000 kilos, te pago los 5.000, pero en vez de este precio este otro, o de los 5.000 te pago 4.000 a este precio y 1.000 te lo pago a este otro, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha venido mal el producto, en fin, eso es el tira y afloja, ¿no? de la venta, ¿no? Entonces, si yo ya pongo un precio por defecto y el cliente, bueno, me lo paga ese precio, pues le digo que es firme y, bueno, me lo tiene que pagar ese precio, aunque, bueno, lógicamente luego puede haber reclamaciones, ¿no? Pero si le pongo a comisión, el programa no va a facturar hasta que tenga una cuenta de venta, ¿vale? Por defecto, si el cliente me valora por kilo, por bulto, por pieza, bueno, esto es un campo también que, bueno,
Luego ya lo puedo pagar cada albarán o cada línea a lo que yo quiera, pero bueno, pues hay un campo por defecto. Si quiero que si facturo en base o no, ¿vale? En el caso de que el cliente se le pueda facturar ISCO en determinado momento o cualquier tipo de envase, pues entonces tendría que decirle que sí, ¿vale? Para que me pueda valorar el envase. El tipo de porte, si es en origen o en destino, ¿vale? Bueno, el tema de los gastos que ya lo hemos visto. Y bueno, aquí esto a la hora de detallar los albaranes, pues bueno, si quiero que me agrupe o me detalle más o menos conceptos los albaranes. Es decir, pues hay determinados clientes que, bueno, que no quieren que vaya todo, no quiere que detalle el tipo de palé o que no quiere que detalle las marcas. Bueno, pues aquí a cada cliente le puedo obtener un detalle distinto, ¿vale? Aquí teníamos esta parte de aquí que ya me dice si tiene albaranes pendientes de facturar y los puedo ver, los albaranes que son, o las facturas pendientes de cobro, ¿vale? Entonces, el riesgo que yo le asigno al cliente, bueno, en este caso que le he puesto 80 euros, ¿no? Pero bueno, aquí le pondría 3.000 euros. Y entonces, pues, el riesgo y el disponible, ¿vale? Aquí tiene un apartado de domicilio de descarga. Este sí se utiliza normalmente más que el de proveedores. ¿Por qué? Porque aquí los clientes sí suelen tener varias plataformas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí daremos de alta, digamos, los distintos datos de las distintas plataformas que tiene el cliente donde va a ir la carga, ¿no? Porque el cliente, no sé, su domicilio fiscal esté en Alemania, pero yo puedo descargarle en otro país distinto, en Francia o Perpiñán o cualquier otra zona, ¿no? Entonces tendría que tener informados todos esos domicilios para que el CMR y la orden de salida salga al domicilio correcto, ¿no? El domicilio que va al margen del que tengan clientes informado su ficha, ¿vale? También tengo la parte de contacto, igual que el de proveedores, donde aparte de, digamos, los datos generales, ¿no?, de la ficha, pues bueno, en función, aquí puedo dar de alta pues todos los mails a los que quiero enviar los albaranes, o si son las facturas, los mails de las facturas. Es decir, tiene distintas agrupaciones en función de cada procedimiento para que los albaranes salgan, los mails salgan a una dirección a otra en función de lo que esté mandando, ¿vale? Bueno, básicamente este sería un poco la ficha, ¿no? Y estos son, digamos, la fichero de presentaciones, donde una especie de catálogo donde aquí aparecerían pues las presentaciones que le he ido vendiendo al cliente, ¿vale? Bueno, esta sería la ficha. Vamos a ir por orden. Bueno, lo que he comentado del tipo de cliente, donde se agruparían los tipos de clientes. Como veis, la ficha es mucho más fácil que la de tipo de proveedor, ¿vale? Aquí tengo clientes nacionales, porque pues tienen, digamos, unas cuentas de IVA y una serie de cuentas, y luego pues tengo clientes intracomunitarios, extracomunitarios. Es decir, que bueno, básicamente son digamos, los 4 o 5 tipos de clientes a qué régimen de IVA va, y bueno, una serie de cuentas para la contabilización. Pero no es mucho más sencillo que el de proveedores. Los ficheros de tipo deporte, que también se asocia al cliente, ¿vale? Aquí normalmente siempre utilizamos normalmente dos, que origen y destino, aunque dentro de eso podemos, bueno, pues tenemos la opción de especificar pues este tipo de, que esto sobre todo para intrastar es lo que no exige, ¿no? El tipo qué tipo estamos poniendo, ¿no? Bueno, una ficha de palabras de alta a los vendedores, código, nombre y poco más, ¿vale? Los vendedores que sean los comerciales, para luego tener informes de riesgo, de ventas por comerciales. También va asociado al cliente, como hemos visto. Aquí donde decidiríamos los gastos, el fichero de gastos que utilizamos en clientes, que es muy parecido al de agricultores. Pues el gasto de transporte, el origen que tiene, sobre qué va, si va sobre el palé, si el gasto es comercial o facturable, que en el mismo caso, es decir, si es factura, nos lo va a descontar en la factura, y si es comercial, pues nos va a servir el análisis, porque lo vamos a subir nosotros, ¿no? Y si tiene alguna que dos por defecto, ¿no? Aunque luego ya en cada cliente pues le vamos a especificar sus condiciones. Bueno, un fichero de formas de pago, para decir, bueno, la forma de pago del cliente, si es domicilio al contado, el tipo de, si es recibo, si es transferencia, bueno, pues simplemente por informar, ¿vale?
Y el tema este de AIDI, que bueno, esto sí lo vamos a dejar para específicamente para una demo específica para explicar en todo lo que interviene, ¿vale? Bueno, el fichero de concepto de factura es simplemente un pequeño fichero de concepto de cosas que se facturan que no son el género y los envases, ¿no? Es decir, pues son servicios y facturo un porte, bueno, pues simplemente es un fichero donde puedo codificar, bueno, pues si facturo análisis, facturo una serie de cosas, ¿no? Es decir, que no es un fichero de código nombre muy sencillo. Vale, esta sería la parte de clientes que ya hemos visto. Y esta sería la parte de acreedores. Aquí acreedores, bueno, son, digamos, pues todos los proveedores de servicios, ¿vale? Transportistas, proveedores de materiales, de cartón, de envases, comisionistas, es decir, todo lo que, digamos, no es ni cliente de producto, o sea, ni cliente ni proveedor de producto, ¿vale? Tenemos unos orígenes de gasto, ¿vale? Que estos, bueno, son definibles. Y bueno, aquí por ejemplo, gastos son N, ¿no? Pero sí es cierto que tienen que estar asociados a unos tipos de gastos que sí son fijos, que sí nos va a servir un poco para que el programa discrimine. Es decir, si yo estoy introduciendo una factura de porte, pues solamente me va a salir acreedores asociados a facturas de porte, no me va a salir acreedores asociados a compra de materiales, ¿no? Porque ya veremos que en la ficha del acreedor, un mismo acreedor puede estar asociado a varios orígenes. Pero lo que se trata, digamos, es de filtrar, es decir, para solamente buscar en determinados sitios esos proveedores, no que siempre me saca toda la lista de todos los acreedores, ¿vale? Vale. Entonces este sería el fichero de acreedores. Bueno, aquí no sé, voy a coger uno. Pues este señor ahora mismo pues lo tengo como porte de compra o porte de venta. Es decir, si este señor si va a introducir una banda de material, de compra de material, no me va a aparecer Víctor Mota, porque solamente está asociado a sitios donde yo voy a introducir un porte, ¿vale? Bueno, básicamente los datos fiscales para que me dé la cuenta de alta en contabilidad, ¿vale? Si tiene un tipo de día específico, el banco, la forma de pago, ya está, ¿vale? Si lo quiero bloquear o no, y bueno, digamos, son simplemente la cuenta, los datos fiscales, ¿vale? Vale. Y estos ficheros de aquí que llamamos ficheros comunes, bueno, pues son ficheros que, sobre todo de configuración, son, por ejemplo, variables de usuario, se utiliza, bueno, pues cada usuario, pues establecer un poco el entorno, ¿no? Es decir, qué centro de recogida quiero que me aparezca por defecto, qué idioma, si tiene algún comercial asociado, para el caso de los que son vendedores, ¿no? Que me asignen los pedidos a un comercial determinado, restricciones que tiene, si quiero que no me restrinjan la entrada, si quiero ocultar el precio, en fin, bueno, son configuraciones que van en función del usuario, ¿vale? Y bueno, también le puedo asignar diferentes impresoras para a cada usuario, para cada procedimiento, para que automáticamente el programa no me coja la impresora por defecto, sino la impresora que yo le marque aquí. Si no le marco ninguna, pues me va a coger la impresora que tenga por defecto en el sistema, ¿no? Para los materiales, para empezar de salida, los datos del mail, ¿vale? Si envío por Outlook, si envío por el correo interno CorreoNet o por Thunderbird, con pues la firma, la contraseña, el servidor, todos estos datos se definen por cada usuario, ¿vale? Variables punto de venta son, digamos, parámetros en función del punto de venta donde esté trabajando. Es decir, puedo, datos para que me saque la impresión. Es decir, si un almacén tiene varios puntos de venta, pues a lo mejor yo quiero que los albaranes salga de donde sale. Es decir, no la dirección de la empresa, sino la dirección del punto de venta donde estoy, ¿vale? El pie también, que me quiero que me aparezca. Todo eso va en función del punto de venta donde esté, ¿vale? Incluso puedo escoger el color de fondo que quiero que aparezca aquí. Es decir, ¿para qué? Pues si yo me cambio de punto de venta, pues esto saldría de otro color distinto. Así podría... Bueno, pues quiero que me aparezca este, ¿vale? Si voy a guardar, pues bueno, me cambiaría el fondo y esto, ¿vale?
Entonces, bueno, simplemente es pues, por si, digamos, tengo varios puntos de venta, pues cada, digamos, el entorno siempre sea el mismo, no me equivoque, ¿no? Y esté usando un punto de venta en lugar de otro. Vamos a dejar que tenía. ¿Vale? Bueno, los centros de recogida, la diferencia básicamente de centro de recogida y punto de venta es que punto de venta son mis almacenes, ¿vale? Donde yo recibo productos y también manipulo, y incluso puedo hacer barras de salida. Y centros de recogida pueden ser los mismos, pero son además añadidos donde yo recojo solamente productos, es decir, recojo productos de otra zona y lo traigo a un punto de venta. Bueno, entonces puede ser que las condiciones de gasto o las condiciones varíen de la entrada en función no del punto de venta, sino del centro de recogida. Incluso el precio, es decir, a la hora de yo valorar determinados agricultores, el producto puede tener distinto precio si el centro de recogida lo tengo, por ejemplo, en Níjar o lo tengo en el Ejido, porque sé que el producto que va a entrar por un sitio es distinto del otro. Entonces, bueno, aunque el producto sea el mismo, pero no tengo que dar de alta tomate de Níjar y tomate de Ejido, sino yo doy de alta tomate, y en función de por dónde vaya a entrar el producto, pues si he llegado a un acuerdo con esos agricultores, pues puedo valorarlo en función del centro de recogida. Bueno, departamentos, zonas, todo esto son pequeños ficheros maestros que, bueno, son código y nombre que sirven para luego filtrar o para luego tener información de ese tipo, ¿no? Las monedas, pues, también están dadas de alta, los idiomas y los países, ¿vale? Y esta sería un poco la parte de ficheros maestros, ¿vale? De momento, bueno, vamos a ir paso por paso y a la siguiente veremos la parte de producto.